Bueno, Clara, decíamos en la presentación esto de que ha calado hondo esta noticia hace un par de días a lo largo y a lo ancho de los portales de noticias del país. Se habla de los docentes que tienen que complementar sus ingresos mensuales para poder llegar a fin de mes. Una realidad que no solamente padecen los docentes, sino el grueso de los trabajadores argentinos. Contanos cómo llegan a este número, cómo llegan a esta encuesta. Bien, nosotros desde el sindicato docente de la Universidad Arturo Jauretche hacemos hace ya varios años, todos los años, un relevamiento sobre condiciones y ambiente de trabajo, en el que medimos, la forma en la que está trabajando el colectivo docente, la forma también en la que eso afecta a sus condiciones de vida, ¿no? Y vamos sondeando distintas cuestiones. Tenemos varias preguntas que repetimos todos los años y a veces vamos incorporando, reformulando algunas preguntas según cómo va cambiando el panorama. Y lo cierto es que en el sindicato docente de la Jauretche tenemos como la sede sindical, es un espacio que nosotros lo acondicionamos para que sea la sala de profesores, porque es el lugar en donde los docentes, las docentes podemos hacer tiempo, corregir, conectarnos a internet, tomar un café, digamos un espacio común, ¿no? En el que estamos ahí, y nosotros siempre ofrecemos café, frutos secos, unas frutas, ¿no? Para estar un rato. Además, vos pensá que para trabajar en la Universidad Arturo Jauretche, en general, los y las docentes viajamos más de una hora, ¿no? Entonces tenemos siempre un rato largo ahí y los entretiempos y todo esto. Uh-huh. Y resulta que en este último tiempo habíamos empezado a registrar ya desde el año pasado que que había docentes que a veces no estaban pudiendo comprar ninguna vianda ni nada en los negocios cerca, ni qué sé yo, y que estaban estirando el día con la fruta y los frutos secos disponibles ahí en el espacio de bienestar. Entonces eso nos hizo incorporar como más finas las preguntas sobre alimentación, ¿viste? Uh-huh. Y lo mismo nos sucedió respecto de la cuestión laboral. En recorridas de aulas empezó a aparecer, por ejemplo, un docente que me comentara, ahí me ofrecieron de hacer repartos, así que voy a empezar a hacer repartos porque, el salario como profesor universitario no me está alcanzando, y lo contó frente a su comisión, ¿no? Yo estaba pasando por aulas para contar la gravedad de la situación y él contó eso que estaba viviendo, ¿no? Uh-huh. Y entonces ese tipo de nuestra actividad cotidiana gremial nos hace ir editando las preguntas que hacemos año a año. Y este año entonces hicimos una pregunta específica respecto de si, además de estar buscando otros trabajos, lo cual fue contestado afirmativamente por una importante mayoría, si se estaban desempeñando en áreas que nada tenían que ver con su formación, ¿no? Incorporamos esa pregunta. Y para nuestra sorpresa, casi un 20% de los docentes están desarrollando este tipo de actividades, que son los repartos, la venta de productos, ¿viste? Como, changas, ¿no? Es la famosa changa, sí. que como vos decís, es una realidad que atraviesa a todo el colectivo de trabajadores, trabajadoras, formales e informales, a lo largo y ancho del país, pero que lo cierto es que vos tenés acá unos trabajadores, unas trabajadoras muy formadas para unas cuestiones en específico y cuya formación se está desaprovechando. Absolutamente. Acá estoy viendo un poquito de datos sobre la encuesta. Fueron los que participaron 600 de casi 1.600 docentes. Muy representativa la muestra. Recontra, ¿viste? Nosotros siempre, la verdad que logramos muestras muy representativas porque, es un insumo muy importante para pensarnos como trabajadores, ¿viste? Uh-huh. A veces los sindicatos podemos llegar a dar por sentado cómo pensamos al afiliado y a la afiliada, ¿no? Y en este momento en el que el trabajo está cambiando tanto, ¿no? Porque está en marcha una reforma laboral, aunque no haya un andamiaje legal, digamos, en los hechos hay unas transformaciones del mundo laboral enormes desde la pandemia para acá, y ni hablar desde el gobierno de Milei para acá. Entonces, es muy importante para nuestro trabajo sindical actualizar la mirada sobre los y las trabajadoras para justamente pensar políticas
para esos trabajadores y trabajadoras, ¿no? Incluso, qué sé yo, nuestra encuesta incorpora cuestiones de cuidados, ¿no? Cuestiones de salud, bueno, distintas dimensiones de la vida que siempre nos sirven para ir pensando políticas sindicales. Te doy un ejemplo. En la pandemia, las mediciones que hicimos respecto de la salud laboral fueron muy impactantes en cuanto a los dolores físicos, el malestar físico que tenían los y las docentes por estar trabajando desde sus casas, en espacios no acondicionados, ¿no? Con computadoras hogareñas, digamos, sin silla adecuada, ¿no? Uh-huh. Y entonces, a partir de de detectar eso, bueno, pudimos diseñar, por ejemplo, un curso de formación docente que tenía que ver con la rehabilitación postural por las posturas a las que estábamos siendo, posturas forzosas que estábamos sosteniendo en la educación virtual que estábamos teniendo que llevar adelante, ¿no? También pudimos hacer una compra colectiva de sillas ergonómicas. Entonces, bueno, la verdad que es una política interesante también para pensar, bueno, cómo actuar y qué pensamos que los sindicatos tienen que hacer. Sí, no está nada mal, está muy bien, porque generalmente cuando hablamos de los sindicatos, quienes no somos sindicalistas, generalmente lo hacemos en el marco de la discusión paritaria y generalmente, aunque se discuten condiciones laborales y demás, generalmente la discusión paritaria se centra en lo económico. Acá no es solamente lo económico, que es crucial, que es fundamental, que es fundante, lógicamente, pero hay un montón de otras realidades que hacen al trabajo docente de cada día. Te quería preguntar, Clara, respecto a la deserción. También lo evaluaron más allá de esto de que los docentes tienen que complementar con otras changas, como vos decís, con otros trabajos complementarios porque el sueldo no les alcanza. ¿Están dejando la universidad también? Ayer hablábamos con un docente aquí en Entre Ríos, de la Universidad Nacional de Entre Ríos, y nos traía números sobre docentes que directamente están renunciando mes a mes porque justamente se están pasando a otros sectores que les pagan mejor, concretamente. Sí, la verdad que en todo el sistema universitario, bueno, viene muy bien que vos traigas ahí situación en mi universidad y el drama es similar. Tenemos docentes Te estamos perdiendo un poquito la señal. Te estamos perdiendo un poquito la señal. A ver ahí. ¿Ahí me escuchan? Ahí sí, perfecto. Bueno, perfecto. No, lo que decía es que tenemos docentes renunciando cuyos cargos resultan difícil de cubrir porque no hay quienes puedan aceptar un trabajo por esos salarios, ¿no? De esas especialidades, qué sé yo, cargos relativos a docencia en alguna especialidad de salud, en ingeniería, en informática. La verdad es que resultan muy difícil de cubrir. Luego, también tenemos docentes solicitando licencias sin goce de sueldo, ¿no? Uh-huh. Lo cual también habla de lo mismo, ¿no? Y de que en realidad esas docentes no quieren perder el vínculo con la universidad, entonces piden una licencia, pero no les está sirviendo como trabajo, ¿no? Y también tenemos muchas docentes reduciendo sus dedicaciones. Como ustedes saben, existe el trabajo docente, una de las variables que lo organiza es la dedicación simple, semi-exclusiva. Bueno, en tanto es un trabajo que no sirve para parar la olla, bueno, los compañeros mantienen un vínculo mínimo con la universidad y bueno, se dedican a trabajar en otra cosa. Bueno, se estima, ustedes saben que en el sistema universitario hay 10.000 de esos casos desde que comenzó el gobierno de Milei. Es un número al que es difícil arribar por esta diversidad de situaciones, ¿viste? Esto, no es lo mismo una licencia que, ¿no? Como que es difícil agrupar todo eso y detectar cuáles se deben a esto que estoy diciendo, ¿no? A que el salario no sirve para llegar a fin de mes. Clara, buen día, Soledad te saluda. Te quería consultar en el marco de lo que está pasando hoy también, ¿no? De la gran movilización en Capital, pero también en distintos puntos del país. Puntualmente, no sé si a través de la encuesta o a través de su percepción en la diaria, en lo cotidiano, ¿cómo ven la cuestión más netamente política, si se quiere, ¿no? La cuestión del impacto simbólico de las cosas que están sucediendo, además de lo material. Tanto pienso en los docentes como en los estudiantes. ¿Hay como una motivación, una movilización al respecto? ¿Cómo se está viviendo esa parte, digamos, de la situación económica?
Bueno, yo creo que la situación económica genera mucho malestar y mucha angustia y bueno, y el desafío con el que trabajamos en los espacios colectivos es transformar ese malestar personal, esa angustia que es vivida como individual, en una apuesta colectiva, ¿no?, de resistencia a este gobierno, de una acción colectiva de resistencia al gobierno y bueno, de algo que sea mejor que esto, ¿no? Me parece que ese es el desafío del momento. El malestar está y me parece que se ha generalizado mucho y eso es distinto, qué sé yo, cuando recién comenzaba el gobierno de Milei y nosotros salíamos a hablar acá en la zona en la que está la universidad, en Florencio Varela, con los vecinos y a comentarles, bueno, estamos muy mal de salarios. Bueno, muchas veces notábamos poca receptividad, ¿no?, para con ese planteo, y eso cambió muchísimo. Ahora nos asomamos a la universidad, a la puerta de la universidad y recibimos bocinazos de apoyo y una comprensión de que la situación es crítica. Y bueno, me parece que ese ahora creo que el desafío es trabajar para que esto se vuelva una acción colectiva que le marque un límite concreto a este gobierno. Bueno, la marcha de hoy es un camino, es un punto en ese camino, en esa apuesta. Clara Chevalier, docente universitaria de la Universidad Arturo Jauretche, te agradecemos por tu tiempo. Te hago la última, Clara, y te súper agradecemos porque sabíamos que estabas camino a la movilización, que paraste para hablar con nosotros, así que se agradece profundamente. La crisis universitaria no es nueva, entendemos que se ha agudizado durante esta gestión del gobierno nacional, pero si tuvieses que contarnos los últimos 10, 15 años, ¿cuánto tiene que ver la realidad actual con estos últimos 10, 15 años y cuánto con este año y medio, casi 2 años de gestión de La Libertad Avanza? Lo que pasa es que el quiebre que planteó esta gestión es muy grande, a mí me gustaría decirte, no, este es un proceso largo. La verdad que no, o tener un análisis más de largo plazo, me gustaría en el sentido de, bueno, además yo soy de historia, me interesan los análisis más de largo plazo, pensar esos procesos. Lo cierto es que el quiebre que planteó el gobierno nacional, hoy veía un cuadro que muestra la evolución presupuestaria, es verdaderamente dramático. Estamos hablando de un gobierno que quiere desmantelar la educación pública y en particular las universidades. Uh-huh. Y eso, la verdad que no tiene un antecedente. No tiene un antecedente, porque yo te puedo decir, no sé, por ejemplo, la Universidad Arturo Jauretche, la universidad en la que yo trabajo, cuyo sindicato soy secretaria general, sufrió muchísimo en el gobierno de Mauricio Macri. Sufrió muchísimo porque tenía a la mitad de su planta docente contratada en forma irregular, y eso hizo que cuando asumió el gobierno de Mauricio Macri anuló esa partida, esa parte de los fondos. Entonces la universidad de repente tenía la mitad de los fondos que necesitaba para funcionar en términos de salarios, ¿no? Y eso fue crítico. Nosotros acá hicimos un abrazo, nuestra universidad estuvo en un estado de potencial cierre, ¿no? Pero esto que está ocurriendo ahora no es con nuestra universidad, con unas universidades, claro, es con el sistema universitario. Claro. Y si uno observa la evolución del presupuesto en el gobierno de Macri, no tiene nada que ver. Presupuesto general, la situación de mi universidad era dramática, pero eso no quiere decir que fuera así en el sistema universitario, nada que ver al panorama que tenemos hoy. Incluso con esta mentira que hizo el gobierno de anunciar un aumento que es en realidad un ajuste aún mayor del presupuesto para las universidades, ¿no? Así que la verdad es que ningún gobierno había mostrado el ensañamiento que tiene el gobierno de Milei con las universidades nacionales, y eso tiene que ver también con que las universidades nacionales son espacios muy valorados por un amplio arco de sectores, por un amplio arco político, distintas clases sociales. Esto no es la universidad pública no es una bandera partidaria, la verdad que no, que es una bandera transversal que nos une, que nos encuentra. Una de esas, no tenemos tantos puntos de acuerdo transversales en nuestra sociedad. La universidad pública es uno y Milei la quiere romper. Clara, te agradecemos enormemente por el tiempo. Un abrazo grande.
Gracias a ustedes y bueno, mucha fuerza para la movilización de hoy. Gracias. Hablamos con Clara Chevalier, ella es profesora de Historia, profesora de la UBA y de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, es secretaria general del gremio de esa universidad. Todo un tema, las movilizaciones, todo un tema, la realidad universitaria, todo un tema, el recorte a la universidad, como bien decía la entrevistada, no perjudica a una sola casa de estudios, sino al grueso del sistema público universitario argentino. 24 minutos de las 13 de este mediodía, nosotros hasta las 14 hacemos este programa. En Parque Patricios